Muy buenas noches a todos. Creo que van a disfrutar de una experiencia especial. A todos quienes nos ven por el Facebook Live, estamos aquí en el Parque Explora. Atrás tenemos el acuario, una experiencia creo que va a juntar cosas difíciles de juntar, que no se ven todo el tiempo, un paisaje especial, un momento deportivo, emocionante y una conversación sobre ciencia y sobre el corazón. Creo que ahí hay cosas distintas que no casi siempre vemos enlazadas, pero que van a tener en este momento una, digamos, coordinación especial. Entonces vamos a presentar primero a nuestros invitados. Estamos en apnea entre Pirarucús y la primera, por supuesto, es Sofía Gómez, pereirana de 26 años, ingeniera civil que se fue hacia otras profundidades, campeona mundial, tiene su récord, el año pasado fue uno de ellos en Martinica y creo que vale la pena el saludo. Sofía, ¿cómo estás? Pascual, muchas gracias, muy bueno, bien. Vamos a hablar de tu experiencia hoy y también creo que vas a encontrar cosas distintas en lo que te van a mostrar, de tu cuerpo, de tu corazón, y va a ser una experiencia también nueva para vos, yo creo. Sí, fue una experiencia, o ha sido una experiencia súper importante para mí, muy especial, me ha enseñado un montón de cosas y sé que de aquí todos podemos sacar cosas buenas y mejorar mucho más el deporte y la ciencia. Claro que sí, vamos a hablar también con Jorge Reynolds, él es ingeniero eléctrico con estudios en Cambridge, en Inglaterra, y tiene sobre todo un asunto creo que lo ha distinguido en Colombia y que nos mencionan siempre, y es la invención en 1958 de ese marcapasos externo que fue, digamos, un adelanto en su momento especial, un aparato que en ese momento me dicen tenía el tamaño de la batería de un carro y que hoy tiene el tamaño de un arroz o algo más pequeño. Doctor Reynolds, ¿cómo está? Un placer conversar con usted y un placer oírlo. Encantado de estar aquí con ustedes y haber podido hacer una serie de experimentos, no es la palabra correcta, pero de conocer ese corazón, cómo funciona en condiciones no convencionales. Y ha sido muy interesante, ya que hemos tenido que acondicionar algunos equipos, otros crear los equipos para poderlo hacer. Es mostrar que en Colombia se puede hacer tecnología de punta. Así es que para mí como profesional es absolutamente algo de gran interés y también de gran emoción poder vencer toda esa problemática inicial y obtener buenos resultados de los diferentes parámetros que le medimos a Sofi. Un corazón especial, ¿no? Sin lugar a duda, es un corazón especial. Bueno, y el otro invitado es el doctor Dagnover Aristizábal. Él es cardiólogo internista de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios también en New Orleans, y es el creador en Medellín del SICOR. ¿Qué es el SICOR, doctor? Explíquenos, un centro clínico, díganos esa sigla, ¿qué significa? SICOR es un centro especializado de excelencia para el estudio de las enfermedades cardiovasculares. Nos hemos dedicado a buscar la forma de entender las distintas condiciones cardiovasculares de una persona, y por eso pudimos acercarnos en profundidad, ese es un término que vamos a usar mucho aquí, en profundidad, a entender cómo funciona en forma extraordinaria el corazón de Sofía bajo condiciones extremas, y poder descubrir con las tecnologías que hemos podido traer y que tenemos hoy en día para diagnóstico cardiovascular, este corazón especial, que es lo que vamos a hablar esta noche. Bueno, empecemos, Sofía, hablando un poco primero de ese deporte. Contanos un poco qué es la apnea y cómo terminaste metida en ese cuento. Bueno, la apnea consiste en nadar sin respirar. Hay varias modalidades. Está la apnea estática, que consiste en quedarse quieto y aguantar la respiración por el mayor tiempo posible, y se mide tiempo. Sí. Están las apneas dinámicas, que son en piscina, que consisten en recorrer distancias horizontales sin respirar. Y está la apnea de profundidad o peso constante, que consiste en bajar a lo más profundo que uno pueda bajar, nadando hacia abajo y nadando hacia arriba sin la ayuda de ningún elemento externo más que las aletas o las manos. ¿Cuáles haces vos de esas?
Yo las hago todas. Todas. La que menos me gusta, si soy muy sincera, es la apnea estática. Ajá. Porque en la apnea estática lo que importa es el tiempo. Sí. En las apneas dinámicas y en la profundidad a uno lo que menos, o en lo que menos se fija es en el tiempo. Entonces como que se le va la mente a uno en otras cosas. Sí. Yo practico las apneas dinámicas, hace mucho tiempo no competía, el año pasado volví a competir en diciembre y este fin de semana estuve en otra competencia, fue muy chévere y pues me dedico básicamente y pues especialmente a hacer apnea de profundidad. ¿Cómo descubriste que tenías un cuerpo especial para eso, un talento especial para eso? Bueno, yo he practicado deportes acuáticos toda la vida. Ajá. Y he practicado natación con aletas, que es un deporte de las actividades subacuáticas a la Sí. que pertenece la apnea. Y en uno de los entrenamientos de natación con aletas nos enseñaron algunos ejercicios de respiración y al final nos pidieron que hiciéramos una apnea máxima. ¿Cuánto podíamos recorrer en la piscina sin respirar? Ese día yo hice 100 metros con un par de aletas y ahí mi entrenador en ese entonces, que era Nelson Zapata, pues quedó como con esa curiosidad, ¿por qué no vamos a competir? Y empecé a competir en piscina. Después, en el 2013, fui al mar. Un amigo que se llama Carlos Correa, que también es apneísta, me invitó a hacer profundidad. Me gustó mucho. Bajé 40 metros el primer fin de semana que hice apnea, que no es lo recomendado, pues, pero igual yo ya sabía que podía No lo aguantar hagan en casa. no lo hagan en casa. ¿sí? Yo sabía que podía aguantar la respiración y yo quería llegar a tocar la arena del fondo. Y desde ahí empecé como con esas ganas de seguir haciendo apnea. Y ya, empecé a entrenar mucho más. En el 2014 dejé de hacer natación con aletas y me empecé a dedicar 100% a la apnea. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara un deportista que hace apnea? ¿Cómo es tu preparación? Y yo creo que hay una preparación doble, ¿no? De cuerpo y mente, porque hay unos riesgos ahí que entraña de los que vamos a hablar ahora importantes. Pues sí, la mente es muy importante. Este deporte se dice que es 70% mente y 30% cuerpo. Entonces hay que entrenar las dos partes. La parte física, pues la entrenamos muy normal, como, bueno, no muy normal, no, como a cualquier deportista, hacemos una fase de preparación física y otra fase ya más especializada. Sí. Lo que entrenamos básicamente es enseñarle al cuerpo o acostumbrar al cuerpo a tener altos niveles de CO2, bajitos niveles de oxígeno, altos niveles de ácido láctico y obviamente en profundidad pues acostumbrar el cuerpo a la profundidad, que de golpe no podemos entrar a hacer 100 metros de profundidad así tuviéramos una apnea muy grande, Claro. porque la presión puede lastimarnos, entonces tenemos que acostumbrar al cuerpo, entonces lo que hacemos es empezar con apneas menos profundas hasta que pues podemos hacer más profundidad sin ir a lastimarnos. Razones del éxito, ¿qué crees? Ahorita hablaste de mente 70 y el físico 30. ¿Qué hay especial, digamos, qué concentración, qué hay en la cabeza para soportar eso, condiciones extremas? Creo que soy un poquito terca, entonces lo que me propongo lo cumplo. Y también he tenido ¿cómo se dice? La facilidad de tener un entrenador que me ha guiado Sí. en todo este camino. Uno tiene que tener a alguien que le enseñe a hacer las cosas y tener a alguien que confíe mucho en uno. Y tener Sí. esa guía ha sido súper especial. Pero creo que el entrenamiento constante y la disciplina demuestra que uno puede lograr cosas que parecen imposibles. Hacenos un resumen de logros. Veamos ahí esa hoja de vida deportiva un poco en tus palabras. Pues para mí los dos récords más importantes que tengo pues son los récords mundiales que logré el año pasado. El primero fue 83 metros con vialetas, 2 días después hice 84 metros. Y el récord más especial, bueno, uno de los más bonitos que tengo es un récord panamericano que hice en otra modalidad de profundidad, que es con una monoaleta, una aleta que va en los 2 pies. Fue una inmersión que había entrenado mucho y que no había podido superar en mucho tiempo y lo superé en una competencia, entonces también fue muy bonito. Entonces tengo 2 récords mundiales, como 4 récords panamericanos y un récord suramericano. Esos son como mis logros más grandes. Bueno, después de la hoja de vida yo creo que vale la pena que veamos ese récord del año pasado en Dominica. Fue una inversión de 84 metros. Ese video es de 83, ese fue 83. el primer día. Bueno, vamos a verlo entonces. Sofía Gómez Uribe, Colombia.
Sofía, contanos un poco, ahí vemos que te acompañan 2 personas en la subida, que bueno, hay mucha gente pendiente de seguridad. ¿Hay algún tipo de comunicación? ¿Vos tenés algún tipo de comunicación con alguien durante la apnea o vos estás absolutamente sola? ¿Cómo es? ¿O hay un tipo de comunicación vía señas? ¿Cómo funciona? Pues nosotros estamos solos en la inmersión, en el descenso estamos solos, nos van siguiendo por un sonar que está en la superficie donde muestra en tiempo real a qué profundidad va el deportista. Como pueden ver ahí en el fondo hay un tope donde uno no puede pasar. Una pregunta que me hace mucho es, ¿usted cómo sabe cuándo devolverse? Ajá. Yo tengo que anunciar qué profundidad voy a hacer y de ahí no me puedo pasar por temas de seguridad. Sí. De pronto ese día llegó, ya yo puedo bajar más y bajo un poquito más. Ajá. En los últimos 30 metros subiendo tenemos 2 apneístas de seguridad. Los últimos 30 metros son un poquito los metros más críticos de la apnea, porque vamos cansados, los niveles de oxígeno están bajando, los niveles de CO2 son altos y puede que hayan accidentes. Tenemos que estar siempre acompañados de esas personas por si llega a pasar un blackout, que es pérdida de conciencia, ellos puedan rescatarnos y subirnos a la superficie. En superficie tenemos un médico en la plataforma, que es un médico especializado en apnea, tenemos todos los equipos ahí pues para atender una emergencia si llega a pasar, y si llega a pasar algo en profundidad, tenemos protocolos de tiempo, el sonar muestra si uno está subiendo y vuelve a bajar, cosas así. Tenemos un sistema de contrapeso que nos sube a la superficie, porque nosotros, no sé si viste, tenemos una cuerda que quedamos pegados como con un mosquetón a la cuerda de seguridad. Entonces, hay muchos esquemas de seguridad que se siguen. ¿Le pegaste en la cabeza a alguien que estaba ahí esperando? ¿A quién le pegaste y eso qué significó eso? Bueno, ese es el protocolo que tenemos que hacer cuando salimos a la superficie. Nosotros cuando salimos a la superficie tenemos que demostrarle al juez que estamos en nuestros 5 sentidos. Ya. Entonces, ese protocolo que ya ha cambiado, ya no es así de pegarle al juez, que no es pegarle, es tocarle la cabeza, pero está un poco emocionada. Esto fue más que tocar. Sí, le pegué un coscorrón durísimo. Él cuenta 10 segundos cuando yo apenas mis vías aéreas salen del agua, cuenta 10 segundos. En esos 10 segundos yo tengo tiempo para respirar, para volver como a tomar aire. Y luego cuenta otros 5 segundos donde quita las manos de la cabeza y yo en esos 5 segundos le tengo que tocar la cabeza. Si yo no hago eso, mi inmersión no es válida. Sí. Entonces no es como un maratonista que puede llegar a la meta y desmayarse y pues le vale la maratón. Sí. Si nosotros hacemos la inmersión, podemos llegar al fondo y volver a subir. Si no hacemos el protocolo, esa inmersión no es válida. Bueno, hemos visto que esto siempre requiere temas de seguridad. Aquí vemos ambulancia, las camillas, el doctor especializado en el tema. Aquí estamos viendo, digamos, ese protocolo que hay de seguridad, y creo, doctor Dagnaber, que es interesante que la gente sepa cuáles son los riesgos que se corren por parte de los deportistas en este campo. Sí, ese punto es muy importante porque, como hemos mencionado y Sofía lo acaba de indicar, pues realmente estar bajo el agua mucho tiempo tiene unos cambios en el organismo que si no se respira después de cierto tiempo, el oxígeno baja demasiado en la sangre y el CO2 se acumula, y si la persona no sale a respirar pierde la conciencia, y al perder la conciencia en forma natural el cuerpo hace que respire, y al estar dentro del agua lo que hace es llenar los pulmones de agua y la persona se ahoga estando inconsciente. La segunda situación, que también es delicada, es que el corazón, cuando está mucho tiempo la persona sin respirar debido a la disminución de los niveles de oxígeno, empieza a latir en forma irregular, hace pausas, y a veces esas pausas son muy largas, tanto que para el corazón. Entonces hay un paro cardíaco y la persona fallece porque además hay un paro cardíaco. Entonces realmente hay unos riesgos delicadísimos, por eso requiere toda una práctica y un entrenamiento para poder hacerlo en forma segura y que estas situaciones no se den en una persona que no está experimentada. Vamos a ver ahorita un poco ese corazón, cómo se comporta bajo esas condiciones. Vamos a mirar, ¿no? lo que hay dentro del corazón para que eso se pueda hacer bien. Bueno, ya hemos hablado de deporte, de entrenamiento, de medicina. Yo creo que es hora de que el doctor Reynolds nos hable un poco de qué tiene que ver, digamos, el asunto de
el electrocardiograma aquí, la electrónica que tiene que ver aquí. En una entrevista suya oía que en un momento entendió que el corazón era un sistema eléctrico y que ese fue como un momento especial. Háblenos un poco de qué tiene que ver entonces el tema eléctrico y la medición que se logró hacer de un electrocardiograma en el agua, cómo funcionó el tema. Sí, el corazón funciona de una manera eléctrica. La combinación de sodio, potasio, calcio que comemos crean la electricidad para el funcionamiento del corazón. Muchas de las deficiencias que hay en los corazones son problemas eléctricos. Así es que siendo el corazón un sistema eléctrico, se manifiesta por medio del electrocardiograma, que es la representación eléctrica del funcionamiento del corazón. Pero fuera de eso también tenemos la parte acústica del corazón, cómo suena ese corazón. También la parte de ecocardiografía, que es por medio de ultrasonido poder visualizar y hoy día en color el funcionamiento de las diferentes estructuras del corazón. Así es que tenemos un video perfecto de cómo está funcionando ese corazón. Todo esto son lo que ven los televidentes de los diferentes sensores que se le han colocado a Sofía y que transmiten fuera del agua a diferentes sistemas de recepción, y toda esta información ya se estudiará cuidadosamente para conocer exactamente cómo funciona ese corazón en esas condiciones fuera de lo común. Hay que decir que, digamos, esto que estamos viendo aquí fue previo. Este experimento, como dijimos ahorita, lleva cerca de un mes, se han hecho diferentes pruebas y aquí, por supuesto, como dice el doctor Reynolds, estamos viendo las mediciones, las 4 tipos de mediciones que se hicieron: actividad eléctrica del corazón, funcionamiento del corazón, la parte acústica que mencionó el doctor Reynolds, sonidos del corazón y la relación entre el cerebro y el corazón. Creo que hay un asunto clave aquí y es la explicación de ese ecocardiograma que se hizo bajo el agua. Yo creo que fue una cosa distinta, que no se había hecho, y sería interesante saber cómo se logró y qué condiciones o qué barreras hubo que saltar para lograr ese ecocardiograma bajo el agua. Casualmente esa ha sido una de las trabas que ha existido y que hemos logrado superar, de que equipos hechos para poder obtener toda esta diferentes parámetros del funcionamiento del corazón son en la superficie y obviamente no en condiciones de humedad y de estar debajo del agua en sí. Así es que todo esto lo hemos superado, no solamente con acondicionar los equipos normales, es decir, hechos por diferentes fábricas, sino también algunos de ellos diseñarlos y crearlos para este fin. Así es que en esto existe que las ingenierías, las diferentes profesiones cada día tienen que ver unas con otras, y la interdisciplinariedad es cada día mayor para poder conocer cualquier objeto, no solamente la parte médica, sino otro tipo de construcciones, el tráfico, en fin. Hoy día todo es interdisciplinario y esto hace que las conclusiones sean mucho más precisas, vistas de diferente forma según cada uno su profesión.
¿Cuáles fueron las barreras, digamos, unas barreras claves en este logro? Cosas en las que hayan tenido que trabajar varias veces, que fallaron en alguna oportunidad y tocó trabajar otra vez. ¿Qué cosas, digamos, fueron más difíciles de lograr? Sí, crear aquí equipos livianos, poderlos volver completamente impermeables, que no vaya a entrar agua. Todos, la mayoría son equipos electrónicos que gracias al desarrollo de la electrónica que hay hoy día, son equipos pequeños de funcionamiento por medio de sistemas portátiles que producen la electricidad para su funcionamiento, pilas y demás. Así es que todo esto hace posible poder llegar cada día a tener una mayor información del funcionamiento de los diferentes órganos y en este caso de las diferentes estructuras del corazón. Doctor Dagnovar, ¿algunas sorpresas que se dieron en este proceso en la piscina? Sí, realmente tuvimos cosas muy extraordinarias, básicamente el tener que aislar un sistema de imágenes dentro del agua y poderlo utilizar fue algo muy novedoso que aquí se logró. Se hizo un sistema de vacío para que toda la unidad de imágenes estuviera aislada por completo e impermeabilizada. Eso nunca se ha podido lograr para obtener una imagen dentro del agua porque la mayoría de estos equipos son muy grandes, no son portables y entrarlos al agua dificulta enormemente su utilización. Entonces, digamos que el mayor logro fue poder en un momento de la inmersión de Sofía hacer todas esas mediciones simultáneamente, hacer la obtención del electrocardiograma, hacer lo que se llama el Holter, que es una medición continua del electrocardiograma para hacer otras variables que nos permiten entender cómo se comunica el corazón y el cerebro, que es lo que vamos a ver un poco más adelante relatado, pero simultáneamente poder ver el funcionamiento cardíaco y el flujo sanguíneo dentro del agua en ese momento. Eso fue muy especial dentro de este proyecto. Bueno, creo que sería interesante, ya que estamos hablando del corazón, y creo que es de alguna manera el protagonista, una definición de ustedes de qué es el corazón, en una pequeña frase. Sofía, empecemos por vos. Yo lo combinaría por la parte de la ingeniería y por la parte médica. El corazón es una bomba que nos mantiene vivos y ha sido súper interesante entender un poquito más cómo funciona el corazón en situaciones extremas. Digamos, en tu entrenamiento se habla mucho, me imagino que es un asunto pulmonar y de corazón, se habla mucho de esa relación, o sea, ¿eras consciente antes de esto, de esa importancia? Y los entrenamientos, creo, también van enfocados de alguna manera a ese sistema, digamos. Claro, para nosotros lo más importante son los pulmones y el corazón. Te digo la verdad, nosotros nos enfocamos un poquito más en los pulmones, porque es donde tenemos que echar el aire. Claro, claro. Y el corazón, obviamente, es súper importante, pero no le ponemos, o al menos en nuestro entrenamiento, como que, como está ahí siempre, como que no le ponemos tanta atención. Entonces, tener todos estos resultados y entenderlos ha sido súper importante para el entrenamiento. Creo que el deporte colombiano tiene con esos factores algo especial. En el ciclismo, creo, tenemos deportistas de una categoría mundial porque entrenan a una altura que acondiciona su cuerpo con unas condiciones especiales. Nuestros ciclistas que entrenan en Boyacá, en Antioquia, a alturas de 2.000, de 2.500 metros, consiguen por eso dar pelea en el Tour de Francia y con los grandes ciclistas europeos. Ahí hay condiciones geográficas, creo que se ven después reflejadas en el cuerpo. Doctor Reynolds, una definición del corazón, usted que lo ha estudiado toda la vida. Sí, el corazón es algo muy sencillo, su funcionamiento, pero para que el corazón cumpla la misión de funcionar correctamente por muchas décadas y que si por algún caso llega a haber una interrupción de 30 segundos, ya comienza a haber problemas
que pueden ser sumamente serios hasta llegar al paro cardíaco completo. Así es que cuando ya se comienza a estudiar el corazón, se ve la complejidad, y vuelvo a repetir, cada día todos los que trabajamos en los diferentes órganos, los neurólogos, los fisiólogos, en este caso los cardiólogos, aprenden que sabemos menos. Doctor Dagnover, definición del corazón. El corazón es un órgano de expresión que nos permite mantenernos vivos y hacer lo que cualquier ser humano necesita lograr a lo largo de su vida. Lo hace a través de nutrir los órganos y los distintos tejidos para que cada individuo se pueda expresar y manifestar en la forma que requiere, de modo que es un órgano de expresión de la vida. Decía el doctor Reynolds que entre más sabemos del corazón o entre más se estudia, menos sabemos. ¿Hay alguna, digamos, sorpresa o algún descubrimiento que haya pasado últimamente en el tema médico sobre el corazón? Que uno diga, hubo un quiebre en los últimos 10, 20 años que nos enseñó cosas nuevas sobre el corazón. Realmente hay muchos hallazgos importantes, digamos, en las últimas décadas en la cardiología que son muy novedosos, que yo creo que esencialmente parten del hecho de que hoy podemos tener cada día más capacidad de utilizar sistemas de sensado del cuerpo para poder entender cómo funciona un organismo. Y estos sensores son los que nos permiten identificar, por ejemplo, una cosa que apenas la ciencia está entrando a entender, y es cómo se comunica el cerebro y el corazón. Tanto desde el corazón enviando señales al cerebro como desde el cerebro enviando señales al corazón. Entonces hay un diálogo científico muy interesante entre las neurociencias y la cardiología. Y algunos de los hallazgos que vamos a ver esta noche en Sofía expresan claramente todos esos desarrollos científicos que hay en esas dos áreas, de gran importancia, porque creo que el ser humano en su expresión necesita entender esas dos aristas supremamente bien. Expliquémosle un poco a la gente, doctor Dagnover, qué estamos viendo, las imágenes que estamos viendo en este momento. Las imágenes básicamente muestran los latidos del corazón. Esto es una toma tridimensional del corazón. Lo que se ve en color más blanco corresponde a las paredes cardíacas, lo que se ve en color más naranja son las cavidades que se llaman los ventrículos o las aurículas. Entonces, usando señales basadas en sonido que se llama ultrasonido, en forma tridimensional podemos reconstruir un corazón. Podemos verlo por dentro y podemos verlo por fuera. En este caso estamos viendo el corazón de Sofía por dentro. Allí se ve la parte del corazón que se llama el ventrículo izquierdo. Tiene la forma de un mango, por eso la gente a veces habla del corazón como si fuera el mango, porque tiene cierta similitud. Sin embargo, lo que se ve allí son el funcionamiento permanente, los latidos del corazón que manda esa sangre a los tejidos para mantenerlos bien nutridos y mantenernos vivos. ¿Cuánta sangre es? Aproximadamente 70 a 100 mililitros en cada latido. Eso quiere decir que en un minuto el corazón está haciendo circular 5 litros de sangre en el cuerpo, 5 litros. Eso en condiciones de reposo, bajo otras condiciones cambia completamente esa cantidad. Si era una bomba, como dijiste, Sí, eso. sí. ¿Habías visto tu corazón así, tan detalladamente? No, nunca lo había visto desde adentro, ¿no? Ujú. Es muy chévere poder ver todo esto y entenderlo además, porque si uno lo ve, pues si no lo explican, de nada sirve, pero... Sí. Bueno, yo creo que nos llegó la hora de ver un poco la expectativa que tenemos, y es la apnea entre Pirarucús, una apnea especial en un paisaje distinto. O sea que nos hemos alistado para esto, se han alistado ustedes durante meses, y creo que la gente que nos está viendo también está expectante y con ganas de ver lo que pasó. Vamos a ver entonces la apnea entre Pirarucús aquí en el Parque Explora. ¿Qué es lo que está pasando en este momento ahí? Está bien. Chévere que nos cuenten un poco Sí. cómo la están acondicionando, ¿no? Sí, en este momento podemos ver que estamos preparando a Sofía para poder hacer las mediciones dentro del agua. Estos son electrodos, que son cables que se pegan a la piel, y el sensor que está
en este momento siendo colocado sobre el pecho de Sofía para poder obtener las señales. Ese sistema hay que aislarlo del agua. Ahí estamos haciendo a través de un papel que es completamente casi transparente y delgadísimo, un aislamiento que nos permita proteger muy bien que no entre agua, porque si entra agua, básicamente la señal del electrocardiograma no se ve, se pierde. Y yo creo que esa es una de las cosas en las que se ha ido avanzando, cómo poder obtener estas señales dentro del agua, y es una de las cosas importantes que pudimos hacer, transmitirlas a sistemas como los relojes que hoy en día se usan para tener forma de adquirir estas señales, analizarlas. Ahí se ve el electrocardiograma, las pulsaciones por minuto son 99, estamos aislando en este momento el reloj para que no se humedezca dentro del agua y poder seguir obteniendo esa señal todo el tiempo durante la apnea. También se hace la colocación de un equipo que capta los sonidos cardíacos, que se llama un fonocardiograma, que permite en ese momento escuchar cómo suena el corazón de Sofía durante el tiempo que está dentro del agua. Eso es toda una cosa extraordinariamente novedosa. Y vamos a ver en el video también cómo se ve las imágenes del corazón estando ella dentro del agua. Ese es el momento en el cual se empieza a instalar. Es un estetoscopio que tiene de salida una señal que ha sido reconstruida por el doctor Reynolds para que sea amplificada en sonido y pueda escucharse. Eso es un desarrollo completamente hecho en el país por el doctor Reynolds, algo extraordinariamente importante que permite obtener estas señales estando Sofía dentro del agua en un momento real y poderlas nosotros analizar y explicar qué es lo especial que permite que ella esté tanto tiempo sumergida y cómo funciona su cuerpo en ese momento. Doctor Reynolds, ¿usted quisiera mencionar algo de esa parte? Sí, verdaderamente pues para poder obtener muchos de todos estos parámetros y novedoso es, por ejemplo, construir un sistema es un micrófono, dijéramos, en el cual vamos a oír el corazón. Oír el corazón, pues puede haber todo un diagnóstico de su funcionamiento. Esto fue un descubrimiento del doctor Lenec hace 200 años y hoy día pues estamos utilizando unas modificaciones gracias a todos los elementos nuevos que hay y poder oír el corazón debajo del agua y en condiciones que prácticamente no se han pensado. Es una nueva manera de poder obtener un nuevo sistema de diagnóstico. Vale la pena también aquí dar las gracias a Explora por todas estas facilidades que nos han dado para hacer este trabajo, la paciente, que ha sido algo extraordinario, su ayuda, su sonrisa, su alegría en todas estas condiciones.
Sofía, 2 minutos largos en un sitio especial. Contanos un poco cómo estuvo la experiencia. Bueno, fue una experiencia muy, muy buena. Si les digo la verdad, obviamente quería hacer mucho más tiempo en apnea. Son condiciones nuevas, el agua estaba un poco fría, porque obviamente los peces son más importantes. Entonces, tener frío antes de hacer apneas dificulta bastante las cosas. Mi Claro. pez estaba temblando mucho antes de la apnea. Ajá. Eso hace que consuma más energía, Claro. que no pueda respirar tranquila y entre al agua un poquito tensionada. Ujú. Lo intentamos varias veces y, o sea, de verdad, lo intenté mucho. Lo bueno es que pudimos tomar todas las mediciones que queríamos hacer, y eso es lo más importante, ver cómo funciona el corazón cuando uno no respira. Les quedo viendo la apnea de 5 minutos. Hemos hablado acá de las relaciones corazón-cerebro. ¿Cómo funciona tu mente ahí? ¿Hay una concentración especial en qué pensás? Contanos un poco cómo lográs, digamos, hay que aislarse de alguna manera. Sí, eso es muy difícil, muy difícil. En la apnea estática es súper complicado, al menos para mí, no sé los otros apneístas qué pensarán, pero Ajá. para mí es muy complicado tener esa fuerza de voluntad para no salir a respirar. Claro. Seguramente ahí obviamente tenía muchísimo más tiempo en el tanque, Ujú. pero mi mente me decía, estás tensionada, tienes frío y te tienes Además, que porque el salir. instinto lo que El hace es instinto jalar es hacia arriba, jalar ¿no? para arriba, claro que sí. Ujú. ¿Y cómo te fue con los peces? Los pirarucús, los bagres. Espectacular, los bagres son súper confianzudos, ellos sí son, hola amiga, ¿cómo estás? Los pirarucús estuvieron un poquito más, como más curiosos hoy, se acercaron algunos, yo no veía nada porque no tenía pues careta puesta, pero me contaron que uno se acercó mucho, me miró como, ¿esto qué es tan raro? Y se alejó. Muy bonito, de verdad, muy especial poder estar en el parque, poder estar en el acuario y compartir. Además que esto es una experiencia única, poder venir aquí y ver estos animales es literalmente único, porque si tú vas al Amazonas el agua es turbia y no los Claro, puedes ver, a no ser claro. que ya los saquen del agua. Entonces esto es muy bonito, poder estar nadando con ellos y verlos en esta agua tan cristalina. Bueno, si no te habías soñado en una pecera, ya tenés con qué. No, me lo había soñado desde hace mucho tiempo, o sea, este era mi sueño, poder nadar aquí. 330.000 litros de agua agua donde dulce. están los peces. Doctor Dagnover, hablemos un poco de hallazgos. Sí, realmente fue una experiencia maravillosa haber podido identificar qué es lo que hace a Sofía diferente. Digamos que para empezar podíamos sintetizarlo en una frase: Sofía es igual pero distinta a los demás. ¿En qué sentido? Que su capacidad es supremamente diferente para estar dentro del agua. Y esas características que la hacen distinta las pudimos identificar en forma perfecta. Y creo que es importante detenernos un poco a hablar exactamente qué son esas capacidades que se desarrollan con un entrenamiento en el corazón de Sofía. Sí. Este es una imagen del corazón por fuera latiendo. Lo que se ve en color son las paredes del corazón. Digamos que desde el punto de vista del tamaño y la forma del corazón de Sofía es igual al de cualquier persona como nosotros. Ahí no está la diferencia. No está la diferencia Ahí en no el tamaño. En ¿no? el tamaño ni en la forma, son las mismas cavidades, las conexiones son tal cual, los ventrículos. Tampoco está la diferencia en mirarlo al interior. Desde adentro el corazón de Sofía se ve igual que el de cualquiera de nosotros. Ahí se ve de nuevo lo que hablamos hace un rato, el ventrículo izquierdo, cómo se contrae para enviar la sangre a las distintas partes del cuerpo, más o menos 70 a 100 centímetros cada latido. Ahí de nuevo no hay una diferencia. La diferencia es cómo se comporta a medida que carece de oxígeno estando dentro del agua. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento, cualquiera de nosotros cuando entramos al agua y estamos sumergidos, existe una comunicación permanente entre el cerebro y el corazón. Y en el primer momento, cuando falta oxígeno porque estamos en apnea, entonces el cerebro le dice al corazón, hay que cambiar y hay que acelerar la marcha para poder mantener la vida de la persona. Entonces el cerebro empieza a influenciar al corazón a que se acelere y aumente los latidos cardíacos. Después de 30 a 60 segundos, la persona ya no es capaz de resistir y tiene que respirar y sale afuera.
Entonces, en la imagen que se ve, se observa en la zona que está en naranja, donde está antes de la apnea y en el momento en que aparece la apnea, que ahí está señalado en la línea, y los primeros momentos la presión arterial se reduce al estar dentro del agua y el corazón empieza a latir más rápido. Y eso es lo normal en cualquier persona que está dentro del agua. ¿Cuál es la gran diferencia en Sofía? Que a partir de los 30 segundos hay una transformación. Sí. Hay una transformación en algo completamente distinto. Y entonces inmediatamente el corazón se desprende del control del cerebro. Ya. Se transforma y empieza a asumir el control. Y dice, cerebro, no puedo obedecer tus órdenes porque el oxígeno está disminuyendo en forma notoria, entonces voy a hacer el control yo directamente. Entonces, Oiga, más corazón que cerebro entonces en ese momento, para soportarlo. y esa es la belleza de los hallazgos, hay una adaptación distinta de cómo su organismo cambia después de ese primer minuto. ¿Y qué hace el corazón? El corazón entonces inmediatamente reduce los latidos progresivamente de 90, 70, 60, 40 hasta 30 latidos por minuto y a pesar de eso la presión arterial se mantiene bien. Ajá. Y los órganos están con circulación, es decir, entra como en un modo de hibernación, una especie de estado de hibernación porque el oxígeno está muy poco. Pero sin esa desconexión del cerebro no se podría lograr eso. Entonces esa es Sofía, esa es la gran diferencia que tiene Sofía. Logra en un momento dado desconectarse del control cerebral. ¿Qué hace que mantenga esa misma presión arterial con 30 pulsaciones? ¿Qué logra eso? Eso, ¿cómo lo hace? Hace una repartición distinta de la sangre que ese corazón está sacando. Ajá. Entonces la retira de las piernas, la retira de los brazos porque esa parte en ese momento no es tan fundamental y la lleva hacia el cerebro y hacia el corazón, que son los que necesitan estar en funcionamiento para que la persona esté viva, despierta, a pesar de estar con tan poquito oxígeno. Y pudimos hacer esas mediciones, a partir de qué momento que la oxigenación disminuye, está esa respuesta generándose donde el corazón entra a tomar el control y a decirle al cerebro, yo no puedo seguir la indicación que tu cerebro me está dando porque aquí ya no hay oxígeno casi, pero soy capaz de mantener viva a Sofía estando dentro del agua por 3 minutos o más tiempo. Esa desconexión es fundamental para poder obtener una respuesta de una persona como ella. Y es básicamente una respuesta de adaptación fisiológica a condiciones extremas. Y ahí está el secreto de todo lo que pudimos encontrar en las mediciones. Listo, ahí están, digamos, lo que se encontró. Vamos a hacer un pequeño resumen de esas 3 cosas. Primero, esa desconexión de cerebro y corazón. Segundo, de alguna manera, el corazón defiende al cuerpo. Expliquemos un poco eso. Sí, exactamente. Entonces, al desconectar el corazón, sus reacciones desde lo que el cerebro estaría indicando que salga Ajá. inmediatamente. Ajá. Y no va a salir, entonces ¿qué hace el corazón? Dice, entonces tengo que defender este cuerpo Sí. manteniendo una presión arterial normal Sí. y a la vez reduciendo el consumo de oxígeno muchísimo. Entonces el corazón empieza a bajar los latidos lo más que puede, hasta un mínimo posible donde Sí. todavía la persona esté viva dentro del agua. Esa es la reacción más fundamental. ¿Te habían hecho tantos exámenes alguna vez? Me imagino que algún tipo de exámenes sí te habían hecho para tus pruebas y para encontrar como el momento justo, como los deportistas que dicen, quiero llegar a una prueba en el tope de mi rendimiento. ¿Cómo se mide eso? ¿Te han medido eso? Me habían hecho muchos exámenes, nunca tantos exámenes del corazón. Habíamos hecho los exámenes normales de pruebas de esfuerzo y para ver cómo está mi condición física, pero de verdad esto es súper interesante y demuestra que yo siendo una persona normal, con un corazón normal y unos pulmones normales, con entrenamiento y con dedicación se puede lograr que el cuerpo haga estos cambios fisiológicos pues, y que se adapte a situaciones extremas. Oye, normalmente hablabas de esto, me imagino que siempre has tenido doctores cerca
habías hablado de estos temas, ¿sabías más o menos esos cambios en tu corazón? Por ejemplo, ese control corazón-cerebro y esa desconexión, ¿sabías eso? Nunca me lo habían explicado así de la conexión entre el cerebro y el corazón. Nosotros sí vemos una teoría donde sabemos lo que decía el doctor Dagnovar, que hay vasoconstricción periférica, entonces la sangre deja de fluir tanto por las piernas y los brazos y se concentra en los órganos vitales. Sabía que mi corazón obviamente bajaba las pulsaciones como para hacer un estado de hibernación, de bajo consumo de oxígeno, pero nunca me lo habían explicado de esta manera, que es muy, muy, muy interesante. Creo que es interesante para todos, Sí. no solo para mí, Y para haberlo todos. podido medir en tiempo real Sí. fue algo extraordinario. Yo creo que el haber reunido todas estas tecnologías en torno a cómo ella lo logra nos permitió entender la fisiología de un ser humano en esas condiciones, expresado en Sofía como la persona que es capaz de hacerlo. Doctor Reynolds, usted ha estudiado el corazón de cerca de 300 animales distintos, de ballenas, de mosquitos, de colibríes. Interesante que nos cuente un poco relaciones, parecidos, coincidencias entre el corazón humano y el de otros animales. Sí, verdaderamente llevamos ya mucho tiempo de hacer una serie de conocimientos, más que todo desde el punto del funcionamiento eléctrico del corazón. Eléctrico, claro. Y para hacer estos trabajos, nuestro equipo de investigadores pues son los que crean todos estos instrumentos desde diferentes áreas de la ingeniería, porque hoy día la ingeniería es de gran importancia en la medicina. El médico hace el diagnóstico, el seguimiento de su paciente, pero las herramientas para poder hacer el ejercicio de la medicina, de la cardiología, pues es parte de ingenierías, de las matemáticas, de la física, y casi no hay profesión que no tenga que ver hoy día con la medicina. Así que desde este punto de vista, vuelvo a repetir, la interdisciplinariedad es absolutamente importante. Y qué maravilla, pues en este caso Explora, pues nos ha reunido las diferentes profesiones para poder mostrar a Colombia, a los televidentes, que en Colombia sí se puede hacer ciencia con mucho trabajo, pero que hay personas como el doctor Aristizábal y en este caso pues nuestra paciente estrella, y que todo esto va en mostrar que este es un país que tiene un futuro. Ojalá el nuevo gobierno pueda crear una verdadera línea de investigación. Un país que no tiene investigación propia es un país que no puede salir del subdesarrollo. ¿Qué tanto se parece nuestro corazón a otros corazones, en lo eléctrico que usted ha investigado, a corazones de, no sé, de otros animales, de ballenas, de grandes animales, de aves? Sí, por ejemplo, podemos hacer la comparación del corazón humano con el corazón de una ballena. El corazón de una ballena puede pesar alrededor de 2 toneladas. Moviliza 1000 litros de sangre en cada contracción, 1 tonelada de sangre. Y es un corazón de mamífero igual al que tenemos nosotros, 2 aurículas, 2 ventrículos. O podemos pensar en el corazón de un mosquito, el cual pues moviliza no sangre, sino linfa, que es la que transporta el oxígeno y hace las veces de sangre en los insectos, y sus contracciones son de aproximadamente entre 1000 y 1400 contracciones por minuto. Todo esto pues es apasionante, conocer cómo funcionan estos corazones y también sacar deducciones que pueden de una u otra manera ser útiles
en beneficio del corazón humano. Sofía, hablemos un poco de temores, de por qué terminaste haciendo esto, y me imagino que te hablan mucho de esos temores, que te dicen, bueno, déjelo ahí, ya ha sido suficiente, y contanos un poco también momentos difíciles que has tenido. Me imagino que has pasado por momentos de riesgo y de temor que en algún momento hacen pensar, bueno, ¿será que ya, vamos, más bien lo dejamos así? Bueno, para mí lo más importante es siempre estar segura de que puedo lograr lo que voy a intentar hacer, más que todo en profundidad, que es, obviamente, hay riesgos que uno no puede negar. Entonces yo siempre voy al agua segura de que a esa profundidad voy a llegar y voy a volver a subir sin ningún problema. Eso para mí es lo más importante. Si yo llego al agua y digo, ¿será que sí voy a llegar? Ahí voy dudando de mis capacidades y ahí no hay nadie que me ayude. Puedo entrenar toda la vida y si dudo de mis capacidades, pues no lo voy a lograr. Yo no diría que me da miedo hacer apnea, porque si me diera miedo, pues sí, haría otra cosa mucho más fácil, donde no tuviera que adentrarme a la profundidad del mar sin respirar. Obviamente siento nervios y los nervios juegan muchas malas pasadas a veces, más que todo en esto porque uno tiene que estar muy tranquilo, el ritmo cardíaco bajito, y cuando uno le dan nervios pues pasa lo contrario. Sí he tenido momentos de muchos nervios donde pues no han salido las cosas como yo quiero, como el primer día del intento de récord mundial, que estaba muy nerviosa y pues no logré, o sea, llegué a la superficie pero no logré hacer el protocolo en el tiempo que era. Todavía no he llegado a ese momento donde yo diga hasta aquí va mi carrera, creo que apenas empecé y sé que tengo mucho más que dar y lo quiero hacer. Este deporte me gusta mucho porque me ayuda a redefinir mis propios límites. Que yo haya llegado a 84 metros de profundidad no significa que ese sea el límite que tengo, significa que ya puedo poner otro nuevo límite y lo voy a seguir bajando. ¿Y hay nuevos límites a la vista? Bueno, tengo mi objetivo principal de este año es llegar a los 100 metros de profundidad en una modalidad que se llama peso constante con monoaleta, que en vez de ir con las dos aletas vamos con una aleta que va en los dos pies. Sé que lo puedo lograr, obviamente me voy ya este fin de semana a Dominica, vuelvo a la isla a seguir mis entrenamientos. Hay unas condiciones especiales allá, ¿qué es el sitio escogido para hacer tus pruebas? ¿Tiene algo especial, no solamente, digamos, la temperatura, si se quiere, o algo especial también de lugares que le traen a uno recuerdos, que le traen a uno una energía distinta? ¿Por qué se escoge ese sitio? Dominica lo escogimos porque tenemos una bahía donde tenemos muchísima profundidad, muy cerca de la orilla, entonces para nosotros la logística para salir a hacer apnea es muy fácil. Nosotros construimos una plataforma que fue la cosa blanca que vieron en el video y estamos nadando a 5 minutos de la orilla y tenemos ahí en ese lugar 150 metros de profundidad. Como es una bahía que está tapada casi 270 grados, no hay corriente y no hay olas, hay muy poco viento, entonces hace que sea un lugar muy bueno para hacer apnea. Y las condiciones son perfectas todo el año, a no ser que pase un huracán y destruya la isla, pero pues en condiciones normales hay siempre buenas condiciones y por eso es que elegimos este lugar para hacer apnea. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas de la gente que nos está viendo. Ahorita mencionaste que todavía te sentís empezando. Aquí nos pregunta Ana Vargas, o te pregunta Ana Vargas, ¿hasta qué edad es recomendado practicar apnea y una persona mayor lo puede hacer? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es algo muy positivo de este deporte porque es un deporte muy longevo. La campeona mundial que se llamaba Natalia Molchanova tenía 53 años y tenía todos los récords mundiales. Había sido deportista toda su vida, nadadora, pero había empezado a hacer apnea o empezó a hacer apnea a los 40 años y logró batir todos los récords. Y hasta que tenía todos los récords en piscina y en profundidad. Entonces esto es bueno de este deporte, que no es como llego a los 30 y ya me tengo que retirar. No sé si yo hasta los 50 quiera seguir compitiendo, pues así fuertemente, pero sé que lo puedo hacer por mucho más tiempo. Doctor Dagnovar, ¿se acostumbra el corazón de alguna manera a esas condiciones? Porque es extraño que una persona de 53 años tenga el récord mundial cuando estamos acostumbrados que un deportista a los 40 años ya está fuera. Sí, estas adaptaciones que pudimos descubrir son adaptaciones que en la fisiología de un organismo se conservan bastante tiempo. Entonces es de esperar que toda esa respuesta que se da se conserve en una persona por muchos años si mantiene su práctica.
Yo creo que eso es como la parte esencial, porque son adaptaciones que surgen de la capacidad de hacerlo a partir del entrenamiento. Ajá. Pregunta Lucía, ¿es cierto que los bebés pueden hacer apnea natural cuando nacen en una piscina? Pues los bebés cuando nacen en piscina, que es una manera de hacerlo hoy, están en apnea por unos segundos y mantienen la oxigenación, porque recién nacidos todavía existe una comunicación entre el flujo sanguíneo materno y el flujo sanguíneo del bebé. Entonces eso no se ha cortado, hay unas diferencias en el corazón en ese momento que hacen que puedan estar sin respirar. ¿Cuánto tiempo? Variable, pero en general podía ser hasta un par de minutos sin problema, porque en ese momento, a medida que el oxígeno cambia, se genera todo el sistema que hace que la circulación del bebé se vuelva autónoma y ya no lo podría hacer. Digamos que sí se puede, pero empezando apenas los primeros par de minutos. Juan Jaramillo nos pregunta, ¿se sabe si hay alguna relación entre la mente de un practicante de meditación y un practicante de apnea? ¿Se recomienda meditación para...? Sí, y la apnea es un tipo de meditación. Sí. Uno cuando está bajando o haciendo distancias, uno tiene que concentrarse tanto y el fin último, lo que uno quiere hacer es dejar la mente en blanco, pero estar ahí presente. Entonces para mí, hacer apnea es un tipo de meditación y también hacemos un poco de meditación fuera del agua para poder acostumbrarnos a estos momentos de soledad, de silencio y de todas estas cosas bonitas que pasan cuando uno se sumerge en el agua. Digamos que eso coincidió, empezaste a hacer meditación cuando empezaste a hacer apnea o cuando empezaste a hacer apnea dijiste, bueno, la meditación puede servir. Fue así, cuando empecé a hacer apnea ya más de profundidad, comencé a usar técnicas así de visualización y de meditación para mejorar pues como mis inmersiones, para hacerlas más tranquilas y más placenteras. Bueno, Andrés nos pregunta, Sofía, ¿puedes escuchar tu corazón o tu sangre en las arterias cuando estás en el agua? Sí, eso es súper chévere cuando nosotros, no cuando estamos nadando pues porque hay muchos sonidos, pero cuando estamos haciendo apneas estáticas debajo del agua, más o menos a 15 metros, por ejemplo, que hacemos nuestros calentamientos, uno se queda muy tranquilo y siente cómo pasa el flujo de sangre por las venas y las arterias, es muy bonito, siente como y eso también lo relaja a uno un montón. Bueno, aquí hay uno que quiere ser alumno tuyo, Raúl. Para alguien que quiere aprender apnea como yo, ¿qué recomendaciones básicas me darías? ¿Cómo debo entrenar? Lo más importante es que busquen un instructor que les enseñe. Es súper importante tener a alguien que sepa de este deporte para no correr riesgos innecesarios. Aquí en Colombia ya hay varios clubes que tienen clases de apnea. En Cali, en las piscinas Alberto Galindo hay clubes de apnea. Aquí en Medellín, en el complejo acuático, varios clubes. En Bogotá, en San Andrés y en Santa Marta, en Taganga, pueden ir a practicar apnea. Entonces, eso es lo más importante, encontrar a alguien que los instruya bien para que puedan hacer el deporte sin ningún riesgo. Bueno, yo creo que unas conclusiones cortas de ustedes de qué dejó la experiencia. Doctor Dagnover. Yo creo que el mayor descubrimiento es que al medir simultáneamente tantos parámetros, nos dimos cuenta cómo está funcionando un corazón en comunicación con el centro que regula generalmente la respuesta del corazón, que es el sistema nervioso central. Esas comunicaciones son automáticas, no nos damos cuenta de ellas. Nosotros no le tenemos que decir al corazón lata más ligero porque necesito que aumente las pulsaciones o bájelas. Eso es automático porque hay un control superior que lo hace. Sin embargo, fíjense en lo especial que fue en descubrir que bajo condiciones extremas a veces es necesario quitar esa conexión. Y el corazón es capaz de defenderse solito y mantener a una persona viva aunque el cerebro estuviera en ese momento buscando otra cosa. Entonces esa desconexión… El corazón le puede ganar el control. Gana en ese momento, toma el control. Ajá. Y creo que eso tal vez es una de las cosas más maravillosas del aprendizaje desde mi punto de vista del conocimiento científico de cómo opera un corazón.
porque siempre hemos entendido que esa comunicación no se pierde y que se debe mantener constantemente. Aquí encontramos un escenario donde para que haya vida, para que se pueda mantener viva una persona, y Sofía haciendo su apnea, esa desconexión se necesita. Doctor Reynolds, una conclusión de toda la experiencia, algo que le haya dejado especial. Usted ha hablado mucho del trabajo conjunto entre médicos, entre ingenieros, algo especial que le haya dejado esta experiencia y su paciente, ¿no? Entre paréntesis, la paciente. Es una paciente sana. Sí, efectivamente, en mis 60 años de ejercer mi profesión, y que han sido 60 años dedicados al corazón, muy raro inicialmente un ingeniero en el medio médico, y más que todo apasionado con el corazón, de una manera científica, ¿no? Sí. Yo creo que cada una de las experiencias que he tenido en muchas situaciones de experimentación, de ver cómo funciona ese corazón en montañismo, con diferentes tipos de animales, en condiciones de deportistas, en ciclismo, en básquetbol, hasta en boxeo hemos trabajado con conocer cómo funciona el corazón. Corazón Todo rudo. esto es, cada experiencia de estas es parte de mi vida. Las emociones de poder hacerlo y encontrar funcionamientos muy singulares del corazón en diferentes actividades. Sofía, tu conclusión desde el corazón y desde el cerebro. Mi conclusión es, pues, qué bueno que se hagan estos espacios de ciencia y deporte, que entendamos cómo funciona nuestro organismo en estas condiciones especiales, y entender cómo funciona mi corazón, pues me va a poder ayudar mucho más en mis entrenamientos, y me va a poder me va a ayudar a evolucionar mucho más y pues a mejorar cada día en mi profesión. Bueno, Sofía, a vos muchas gracias por haber sido la paciente, por ayudarnos a disfrutar paisaje, deporte, medicina. Al doctor Dagnovar también mil gracias por entregarnos de alguna manera ese conocimiento, mostrarnos, señalarnos algunas cosas que sin esa atención especial no podríamos ver. Y al doctor Reynolds, por supuesto, muchísimas gracias por participar y por desde la ingeniería mirar el corazón, una extrañeza para todos. Por supuesto, a ustedes que nos están viendo, que nos vieron en el Facebook Live de Flora, y hay que agradecer también al SICOR, a la Clínica Chayo y al Parque Flora, que fue el escenario. Muy buenas noches a todos y otra vez gracias a los tres. Que pasen buena noche.